Pues, ningún estudiante hasta ahora. ¿Ah? De la televisión, hace camino frame de día en la mañana, ¿no? Como a las 6. Pero sí te puedes tomar otra. La acetaminofén está en la cajita. ¿Mm? Buenos días, Fiorella. Bienvenida. Vamos a ver si llega alguien más para empezar la grabación. Fiorella no tiene. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo estás? Disculpa que sea en domingo. Espero que la semana que viene sea entre semana como debe ser. Tranquilo, profe. Ya entregaste bueno, el 10% sí lo creo que lo entregaste, lo habías entregado ya. ¿Y con el 20 cómo va? Yo entregué el 10%, el 20% ya tengo las preguntas, hoy me pongo a hacer los ejercicios. Mm, está bien. Bueno, recuerda que está extendido el plazo hasta el día martes, a medianoche como Cenicienta, o casi a medianoche. Entonces, para que ustedes bueno, yo un poco afectado por gripe, pero sí, vamos. Que no-
¿Dónde me dice cuánto empezó? Tendremos que empezar y sobre la marcha iremos, si van llegando, y luego hay que grabar esto para poderlo subir a la plataforma. Bueno, la vamos a hacer ahora sobre la parte que vimos la vez pasada, que era sobre cómo se toman las pruebas llamadas estáticas y pruebas fluyentes. Entonces vamos a empezar un poquito por algo de esos antecedentes, ¿no? Yo recuerdo, bueno, si ustedes lo de las pruebas dinámicas. Ok, las pruebas estáticas y fluyentes son las que más utilizan los ingenieros de producción y yacimiento para el manejo día a día de la información que tiene que ver con la presión de yacimiento y la presión de fondo fluyente. La presión estática de yacimiento para seguimiento, monitoreo, gerencia de yacimiento. Es el que más se utiliza para construir los gráficos de comportamiento de la presión y de la declinación de la presión. Ahora, si empezamos por hablar de las pruebas transientes, porque cuando hablamos de control de presión son las estáticas las más comunes. Porque básicamente una prueba estática para lo único que me sirve es para determinar la presión estática de yacimiento. Y cuando hablo de yacimiento, hablo de las zonas de drenaje que tiene el pozo que estoy probando. Cuando yo genero un gráfico de comportamiento de presión del yacimiento, y aquí sí estoy hablando de todo el yacimiento, ese gráfico de comportamiento de presión, ¿cómo se construye? Se construye utilizando todas las presiones estáticas que se le determinan a los pozos, ¿ok? Y todas esas presiones tienen que estar referidas a un único plano común de referencia, que es el datum de presión. Ahora, ¿qué va a pasar con ese comportamiento? Ese comportamiento puede ser afectado por el drenaje que han tenido los pozos. O sea, los pozos que han producido más tiempo han tenido más drenaje, por lo tanto las presiones en ellos van a ser, para el mismo tiempo, van a ser más bajas que una zona que apenas se estén perforando los pozos. ¿Por qué? Pues los pozos van a afectar la presión en un área determinada del yacimiento. Cuando hablamos de la presión estática inicial del yacimiento, estamos hablando de una presión que es igual a, en, visto al dato, es igual en todos y cada uno de los puntos del yacimiento, del gran yacimiento, no de la zona de drenaje, ¿sí? Pero lo que el pozo va a hacer, va a afectar es su zona de drenaje. Entonces el efecto que vamos a ver combinado es el efecto de que la presión ha tenido en cada zona de drenaje. Entonces, por lo general, cuando se construye un gráfico, se construyen gráficos ponderados. ¿Ponderados por qué? Ponderados por área de drenaje de cada pozo. ¿Qué significa? Para un determinado tiempo yo agarro la presión, la multiplico por el área de drenaje del pozo, ¿ok? Hago lo mismo con todas las presiones tomadas el mismo periodo del año y a la final sumo todas las áreas de drenaje de los pozos que fueron probados y con eso puedo hallar una presión promedio ponderada y con eso sí puedo construir un gráfico que me refleje realmente todo el yacimiento, porque las pruebas individuales me reflejan el efecto individual. Y cuando yo coloque todas las datas de presión sin ponderar en una misma figura, voy a ver diferentes tendencias de presión. ¿Por qué? Porque tengo diferentes
tendencias de drenaje. Pero lo que yo quiero ver es el área, la presión promedio del yacimiento. Entonces debo ponderarla. Las presiones fluyentes las utiliza la gente de ingeniería de producción, porque la presión de fondo fluyente, si ya vieron producción o están viendo producción, saben que es la que me determina el diferencial de presión que va a haber para que se pueda fluir desde la presión estática que tiene el área de drenaje hasta el pozo. Es la presión dentro del pozo, la presión estática de yacimiento, la presión en el área de drenaje. Entonces ese diferencial es el que me gobierna la parte de producción. ¿Okay? Lo pueden ver en la ecuación de Darcy, lo pueden ver en producción en las ecuaciones que hay para determinar la tasa de producción del yacimiento. Que la más sencilla es la que dice que la tasa de producción es igual al índice de productividad multiplicado por el diferencial de presión. ¿Y qué es el diferencial de presión? La presión estática menos la presión de fondo fluyente. ¿Sí? Entonces, las pruebas de presión transiente van mucho más allá. Profe, una Dígame. pregunta, perdón por interrumpirlo, pero la ecuación de Darcy también se utiliza, o sea, solamente se utiliza para cosas donde la presión de fondo fluyente es menor a la presión de burbuja, ¿cierto? Sí. O sea, ahí, por lo menos por encima de, o sea, vamos a suponer, cada una de ellas trata de explicar el comportamiento que ocurre en cada zona. Cuando tú estás por encima del punto de burbujeo, tu índice de productividad es constante. ¿Ok? A pesar de que vas perdiendo presión y todo eso, pero el fluido que tienes es único, es líquido. Cuando estás por debajo del punto de burbujeo, tienes dos fluidos. Tienes gas, tienes petróleo. Entonces las variaciones en el índice de productividad son más marcadas. Ya comienza a variar, el índice de productividad comienza a variar y por eso es que necesitas tratar de coordinar ese efecto para poderlo compensar. Mientras que la ecuación para por encima del punto de burbujeo es simplemente una línea recta constante. Tú ves la ecuación de el índice de productividad por debajo del punto de burbujeo, es una línea curva. Entonces, el IP dentro de la constante por lo menos es Q sobre el índice de productividad que hay en es Q dividido entre el diferencial de presión. La tasa de producción real, sin efecto de daño. Si hay daño, ya estamos hablando de otro juego de béisbol. No sé si te aclara eso. Gracias, profe. Ok. Entonces, la presión, las pruebas transientes, ellas lo que miden es cambios en la presión. Para ellos es independiente el punto donde tú estés teniendo tu elemento de medición. Claro está, tu elemento de medición tú tratas de colocarlo lo más cerca posible de la zona productora. Pero cuando tú vas a reportar presión estática, tú la reportas a nivel de la zona productora. Como le digo, normalmente al datum, que es una profundidad estimada, que debería corresponder al punto medio de volumen del yacimiento. O sea, la mitad del volumen del yacimiento está por encima de esa profundidad, la otra mitad está por debajo. Y si ubicamos cada pozo, vamos a ver que para todos los pozos del datum, a pesar de que la profundidad es igual, pero en muchos casos el datum va a estar por encima de la... Si tenemos un anticlinal, vas a ver que en algunos casos el datum está por encima de la profundidad del tope del yacimiento y en otros casos queda por debajo. No queda en el punto de medio del yacimiento, pero resulta que él trata de reflejar es la profundidad media del yacimiento. ¿Sí? Entonces, las pruebas transientes lo que ven es el cambio de la presión asociada a los cambios de tasa de flujo del régimen de flujo que hay en el yacimiento. Mientras que la estática lo que trata es de medir presión estática, presión a cierre. En un momento en que teóricamente ya no hay flujo en el yacimiento o es tan pequeño que es indetectable para las pruebas de presión, para los registros de presión. En
los elementos originales que se tomaban para tomar presión, donde la variación era hasta 5 o 10 libras. O sea, cualquier cambio de presión menor que eso, simplemente la prueba te decía, no, la presión no me está cambiando. Las herramientas actuales que te pueden medir hasta una décima de una libra, una centésima de una libra. Eso es súper O sea, tú tienes la presión en 1 Están y aún escuchando está variando. qué feo, mano. Pero claro está, los cambios ya tienden a ser muy bajos. Entonces, tú consideras que en cierta forma existe estabilidad, pero porque los cambios son muy bajos. En cambio, cuando tú estás tratando de hacer una presión estática, tú estás tratando de ver cuál es la presión promedio que tiene el yacimiento. Y para eso necesitas que las condiciones sean más o menos estáticas. Como le digo, depende del equipo de medición que tengas. Hay uno que te va a dar estático y ya. Estático porque no te cambia la presión. Y hay otro que a pesar de todo te va a indicar que sí está cambiando. Poco, pero está cambiando. Las fluyentes, en realidad, lo que interesa es, casi siempre se habla de la punta de la tubería o frente a las perforaciones. ¿Ok? En caso de la presión de fondo fluyente, la PWF. Pero la estática debería ser al punto medio de las perforaciones, al tope del yacimiento, o como debería y es correcto representarla, es al datum del yacimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una prueba transiente, a mí no me interesa tanto la configuración del pozo, mientras la pueda cerrar. No me interesa la profundidad de la que voy a colocar la herramienta. Es lo más cerca posible de las perforaciones, pero no tiene que estar ni el punto medio ni tanto. Y no me interesa después corregirlo por profundidad. Porque independientemente, es como decir, independientemente del sitio donde yo esté tomando la presión, como lo que quiero ver son los cambios, los cambios se van a sentir igual. Si pongo la herramienta 100 pies más arriba, 100 pies más abajo, igual los voy a sentir. Lo que pasa es que el tiempo de reacción, sobre todo el efecto de almacenamiento y el de almacenamiento, puede ser más largo si yo trato de colocar la herramienta más arriba. Entonces trato de colocarlo lo más cerca posible y tratar de que el efecto de almacenamiento no me afecte tanto para poder ver los cambios. Pero ahí lo que estoy tratando de ver los cambios en la presión en el tiempo. En una estática estoy tratando de ver cuál es la presión estática que hay en el pozo. Entonces, como para la estática y para la fluyente, sí tiene que ver la profundidad del yacimiento, la profundidad a la cual yo estoy midiendo. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta las medidas con las que yo trabajo. Normalmente la información que manejo del tope del yacimiento es una profundidad bajo mesa rotaria. La puedo reportar bajo nivel del mar, como menos tanto. Pero no, normalmente se maneja, es una profundidad bajo mesa rotaria. Pero cuando yo tengo un pozo productor, cualquier trabajo de guaya, y eso incluye las pruebas de presión que yo haga en el pozo, se van a hacer bajo nivel de plancha. Es la válvula donde está colgada la tubería de producción. Mientras que yo estoy reportando mi tope de yacimiento a una profundidad que se registró cuando estaba el taladro de perforación ahí. Ya no está. Y cuando estoy haciendo la prueba de presión no está tampoco. Pero mi referencia sigue siendo esa. Pero resulta que mi cero en ese momento estaba posiblemente unos 80 pies más arriba que cuando yo voy a hacer la prueba de presión. Yo puedo muy bien y en algunos casos lo hacen. La compañía de servicio corrigen. Si mi MR es 80 pies, ok, cuando yo introduzco aquí, en lugar de que lea 0, cuando voy a introducir la herramienta, en lugar de que lea 0 en el colgador, que lea 80. Entonces todas las profundidades que va a registrar se van a registrar bajo mesa rotaria. Es una referencia. Lo que pasa es que la gente de subsuelo, como se guía mucho por las válvulas de gas lift y todo eso, su punto de referencia cuando trabajan así, y la punta de la tubería, necesitan conocerla es bajo nivel de plancha. Entonces, por eso es que los ejercicios se están trabajando en el supuesto que tengamos
diferentes planos de referencia con la información que vamos a manejar. El datum del yacimiento es una profundidad que se reporta bajo nivel del mar. Entonces, tengo el tope del yacimiento bajo mesa rotaria. Tengo el datum del yacimiento para los mapas isópacos, de isopresión, isobárico. Lo reporto bajo nivel del mar. Y todo lo que es completación a nivel de informe de guaya o de subsuelo, informe, pues tú vas al libro de producción o a las cifras que maneja el ingeniero de producción y todas están bajo mesa rotaria. Igual que la maneja el ingeniero de yacimiento. Entonces esta tabla simplemente me permite ver EMR, que es la elevación de la mesa rotaria, TFE, cuál es la elevación del planche. Esas referidas elevación sobre el nivel del mar. Por eso es que cuando yo tengo una profundidad que está bajo el nivel del mar, ¿tengo que corregirla? No. Ah, pero si quiero llevarla bajo mesa rotaria, tengo que sumarle la elevación de la mesa rotaria. Quiero llevarla bajo planche, le sumo la elevación del planche. Si la tengo bajo nivel del mesa rotaria y la quiero bajo nivel del mar, tengo que quitarle. O sea, la tengo bajo nivel del mar y la quiero bajo mesa rotaria. Tengo que sumarle la mesa rotaria. Y así sucesivamente. Entonces, simplemente para que tengo que mirar los valores y las unidades en que están expresadas y punto de referencia en que tengo. Bien, ¿okay? Ok, las pruebas dinámicas o la de presión de flujo, presión de fondo fluyente, son empleadas para los ingenieros de producción para evaluar el sistema de producción, la toma de este, parte de la interpretación, determina la presión fluyente. Es similar a una prueba de presión estática en procedimiento. Se debe trabajar con profundidades al mismo plano de referencia. Si se conoce la tasa de flujo y el valor de presión estática del yacimiento, al plano de referencia se puede conocer el índice de productividad instantáneo. Con esa ecuación que está allí, que es la más sencilla para determinar el índice de... Yo no sé si eso tiene que saber. Pregúntale porque el chamo nada más creo que tiene Banesco, pero tiene pago móvil. Si vamos a interpretar una prueba dinámica, al igual que una prueba estática, Te digo, necesitamos recabar la información sobre profundidad, corregir las profundidades y utilizar esta ecuación. O sea, aquí están haciendo las profundidades medidas, cómo se corrigen, por lo menos en este caso para dar profundidad medida bajo mesa rotaria, igual a profundidad. Vamos con... Esto es para que conozcan más o menos lo que se refiere a la parte de interpretación de prueba dinámica. En la clase anterior vimos la parte estática. Si ven esto, van a ver que es similar a lo que se refiere a una prueba estática. Que lo vimos en la presentación pasada. Lo coloqué aquí porque esto realmente no lo llegamos a ver. Al igual que posiblemente tampoco vamos a terminar con los ejercicios, entonces lo veremos a través del WhatsApp. Lo terminaremos de ver a través del WhatsApp. Entonces, en las pruebas estáticas, yo determino la presión estática del yacimiento al tope del yacimiento, con una expresión muy parecida a esta. Y después determino la presión al dato. La diferencia entre una prueba dinámica y una prueba estática es que yo no necesito determinar presión al datum para la presión de fondo fluyente. Solamente se determina para la presión estática. ¿Okay? La presión al datum solamente es para la presión estática, no para la presión de fondo fluyente. A mí en muchos casos me determina, la interesa al tope del yacimiento o al punto medio de las perforaciones. Depende, cada empresa tiene sus propios criterios. ¿Ok? Tú lo que necesitas es manejar un procedimiento normal que lo aplicas dependiendo del criterio que tenga cada empresa. PDVSA, por lo general, trabaja al tope de la mesa rotaria, pero hay gente que le gusta más trabajar al punto medio de las perforaciones, por lo menos el caso de Chevron. En Boscan ellos trabajan al punto medio de las perforaciones, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo quiero ver respecto al yacimiento y qué voy a considerar respecto al yacimiento? Hay ciertos factores allí que pueden incidir en eso. La incidencia puede ser muy leve
como puede ser más o menos apreciado. A lo largo de la historia, si les toca revisar pozos viejos, se van a conseguir pozos que en algún momento el datum del yacimiento estaba a un nivel. Años después está a otro nivel. Y en la actualidad está a otro nivel. ¿Qué significa? Que si yo tengo presiones reportadas al datum para ese momento, en aquellas condiciones, y no las corregí para el nivel actual, no las puedo utilizar para mi gráfico. Porque si no tengo información que la estoy mirando desde diferentes planos de referencia. Recuerden, tiene que haber un solo plano de referencia. ¿Qué pasa cuando me cambian, y ha pasado en la historia, me han cambiado el plano de referencia? Todas las presiones anteriores hay que reajustarlas al nuevo plano de referencia. Bendición, papi. Estamos todo bien, gracias a Ok, Dios. el pozo que produce por bombeo es probado en una prueba de presión estática. Se tiene la siguiente información. Nivel de fluido en el anular, 680 pies. Presión de cierre en el anular. Tope del yacimiento. Bajo mesa rotaria. La del nivel de fluido se midió bajo nivel de planche. El datum del yacimiento está bajo nivel del mar. El gradiente de los líquidos en el pozo es de 0,365. Gradiente de los fluidos del yacimiento 0,355. Densidad del gas es de 0,46 libras por galón. La elevación de la mesa rotaria 120, la elevación del planche 100 pies. ¿Cuál es la expresión estática del yacimiento? Y cuál es la presión al datum del yacimiento. ¿Y Esto cómo es es una eso, prueba papi? por medición de nivel, no es Número por registradores. de Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que todas las profundidades que voy a trabajar, ¿cuáles son? Tope del yacimiento, profundidad de los niveles y la del datum, estén bajo un mismo plano de referencia. Casi siempre, el ideal es trabajar bajo nivel del mar. Puedes trabajar bajo cualquiera de los tres. Independientemente de la posición como la tomes, el valor que te va a dar va a ser el mismo. Porque es como yo siempre digo, o sea, tú estás tratando de ver un valor, pero lo puedes mirar desde 3 puntos de vista o de 3 posiciones. ¿El valor va a cambiar? No. Lo que está cambiando tú de posición, más nada. Entonces, el valor de la presión final debería ser el mismo, pero tengo que hacer los cambios o los ajustes correctamente, ¿sí no? Entonces, la presión al tope del yacimiento sería igual al CHP, en este caso, como es una medición de fluido en el anular, CHP es la presión en el cierre en el casing, la presión hidrostática que me da el gas, la presión hidrostática que me da el líquido hasta el tope del yacimiento. Yo tengo el CHP entre los datos de presión en anular, tengo la presión hidrostática del gas, tengo la densidad del gas en libras por galón. Entonces puedo aplicar la ecuación de presión hidrostática 0,052 por la densidad por H de gas. Ahora, H de gas, ¿quién es? ¿A qué profundidad estoy viendo el nivel de líquido? ¿Qué hay por encima del líquido? Gas. O sea, por lo general lo que agrega en presión es muy poco, es 3, 4 libras. Realmente la mayor parte de la presión la va a dar es el CHP y la presión al tope del yacimiento. Entonces, vamos a suponer, tengo una presión de cierre en el CHP de 120, 580 pies de nivel de líquido. Aquí está el nivel de fluido de 680 a 580 corregido. Y eso más la presión hidrostática del líquido, que es el gradiente del líquido, multiplicado por la diferencia entre la profundidad del tope del yacimiento y el nivel de líquido. ¿Okay? Eso me da 3.387. Esa es la presión al tope del yacimiento. Ahora vamos a llevar al datum. Presión al tope del yacimiento más la presión, la profundidad del tope del datum menos la profundidad del tope del yacimiento multiplicado por el gradiente del yacimiento. ¿Por qué cambio de gradiente de líquido en el pozo a gradiente de yacimiento? Porque normalmente el líquido que yo tengo en el yacimiento tiene cierta cantidad de gas en solución que ya el líquido que está en el pozo no la tiene, porque se liberó el gas que está en superficie. Entonces es un líquido diferente, no puedo trabajar con el mismo gradiente. Entonces la presión al datum es la presión al tope del yacimiento, del yacimiento, más la diferencia de profundidad entre el tope del yacimiento y el datum, multiplicado por el gradiente del yacimiento, y tengo la presión al datum.
Le sumo L15 porque normalmente presión absoluta. Casi siempre para los efectos de cálculo se manejan presiones manométricas, LPC, pero ya para mapas oficiales se maneja la presión absoluta 3498 LPCA. ¿Okay? Eso es cuando manejamos nivel de líquido. ¿Qué pasa si fuera una prueba fluyente? Es básicamente lo mismo. ¿Ok? Pero llego nada más hasta la presión al tope del yacimiento. Y no se llama PTY, sino PWF. Pero el procedimiento es básicamente el mismo. Pero estoy hablando de una prueba dinámica, una prueba fluyente. Aquí tienen un ejercicio sobre la presión dinámica. ¿Ok? Vamos a ver. Si vemos acaso, tenemos nivel de fluido, presión de cierre en el anular, tope del yacimiento, profundidad de la bomba. Eso si quiero tener las gradientes de los líquidos en el pozo, densidad del gas, elevación de la mesa rotaria, elevación del planche, presión de entrada a la bomba, presión de fondo fluyente. Lo primero, nuevamente, todas las profundidades tienen que estar bajo nivel de referencia común. La PWF y la presión de fondo fluyente es igual al CHP más la presión hidrostática del gas más la presión hidrostática del líquido hasta el tope del yacimiento. ¿Ok? Igual que la presión estática, pero estamos hablando ahora de una fluyente. La presión de entrada en la bomba, P y P. Si comparamos la ecuación de la PWF con esta, simplemente lo que estoy viendo es que el cambio es que la columna de líquido que voy a considerar es nada más hasta la posición de la bomba. ¿Ok? Ya me olvido del tope del yacimiento, sino que voy a hacerlo a la posición de la bomba. ¿Para qué me sirve esto? Porque normalmente las bombas de subsuelo, cuando se instalan, se trabajan para una presión de entrada X. Si esa presión de entrada que me resulta es menor que la que yo estoy considerando, significa que no tengo suficiente hidrostática por encima de la bomba. Si es menor. Y eso significa que tengo problema de eficiencia de la bomba. Ahora, si fuera mayor, significa, no, me equivoqué. Si es menor, significa que la bomba no está bombeando más de lo que el yacimiento está aportando. Si fuera mayor, la presión hidrostática, significa que la bomba no está bajando el nivel lo suficiente, por lo tanto, tiene problemas de eficiencia. Fíjense que aquí no voy a hablar de presión estática, presión al datum del yacimiento. Para las pruebas fluyentes no existe la presión al datum del yacimiento. Ahora vamos a ver una de un pozo donde no voy a hacerlo con nivel de líquido, voy a hacer con un registrador de presiones. En este caso, un pozo de fondo que produzca por flujo natural o por gas lift se puede hacer. ¿Ok? En este caso, como se decía en la explicación, se toman medidas de presión a ciertas profundidades. Aquí estamos hablando de 0,800, 1.600, 3.200, 6.900 pies. ¿Ok? Se tomaron presiones a esas profundidades. Nuevamente tengo datos de tope del yacimiento, datum del yacimiento. Tengo que tener en cuenta a qué profundidad está referida. Normalmente las profundidades de la prueba de presión son bajo nivel de flanche. Acuérdense que es un trabajo que se hace con guaya, una herramienta que se introduce en el pozo. ¿Cuál es la presión estática y al tope y al datum? Al tope del yacimiento y al datum. Nuevamente hay que ajustar las profundidades que se requieran. Con respecto a las presiones, la única profundidad que me interesa corregir es la profundidad a donde se midió la última presión, es decir, a 6.900 pies. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque yo lo que voy a proyectar ahora, esa presión hasta el tope del yacimiento. Pues si lo ven, observan bien cuando vean los datos,
van a ver que esa presión está quedando por encima de la presión del tope del yacimiento. Y nos interesa ahora trabajar, llevarla hasta el tope del yacimiento. Por eso que le digo que aquí sí tengo que hacer movimientos con los datos. En cambio, en una prueba transiente no voy a modificar datos por eso. Entonces, pero para los efectos de tomar en cuenta los cambios de la profundidad, fíjense que profundidad de medida de presión es la única que corrijo. No corrijo la de 800, 1600, 3000, corrijo la de 6900. Con las presiones, yo puedo determinar el gradiente de fluido. Porque ¿qué gradiente de fluido voy a utilizar para hacer la proyección hasta el tope del yacimiento? La más alta, la final. Siempre y cuando no sea un gradiente de más de 4,33, que indica que es agua. ¿Ok? Ya en ese caso, la prueba inclusive ya tiene condiciones de que no me sirve. Porque me está indicando una presión de una zona de agua más que una zona de petróleo. Cuando los pozos tienen, una de las cosas cuando se va a hacer una prueba de presión, los pozos deberían producir la menor cantidad de agua posible. Para que no me reflejen lo que está pasando en el acuífero, sino lo que está pasando en el yacimiento. ¿Ok? Entonces el gradiente de fluido, ahí está la forma de cómo calcularlo. Y para los efectos de esto, se está tomando un promedio. Ya, un momento. ¿Dónde está? Bueno, está causando este problema. Entonces, la presión al tope de yacimiento, la presión del tope de yacimiento es igual a la profundidad, a la presión medida, a la profundidad de allí, más la columna hidrostática de líquido hasta el tope del yacimiento. Para eso utilizo la presión medida la que me da para 6900, que son 2212. El gradiente de líquido promedio que me da por lo menos para zonas de petróleo que son de 3200 a 6900, que es un gradiente de más de 0.28. ¿Okay? Promedio se puede trabajar también con el último, con el 320. Y por la diferencia de profundidades desde el punto de medida y el tope del yacimiento. Y luego la presión al dato, ya lo saben, estoy en el tope del yacimiento, ya lo que tengo que llevar la presión al dato. Ese es el procedimiento normal. Para una prueba fluyente con registradores, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es lo mismo. Solamente que no tengo la parte de la presión al dato. Pero el procedimiento es básicamente el mismo. Trabajo con la presión medida y con la altura de la columna de líquido hasta el tope del yacimiento. Bueno, esta presentación debo colocarla en la plataforma en el curso de esta tarde. ¿Okay? Entonces la podrán ver y si les interesa la presentación también se la puedo pasar por el grupo de WhatsApp. ¿Okay? Si la quieren ver más en físico. Porque en la plataforma, por razones de tiempo, tampoco podemos tener la lámina mucho tiempo ahí. ¿Alguna pregunta que tengan?
Como ven, los procedimientos es bastante mecánico, bastante sencillo. No es tan complicado. Y es simplemente el concepto de presión hidrostática aplicado. Nada más. Altura de una columna, acuérdense que estamos hablando de una presión estática. En el caso de la dinámica, la fluyente, la flowing, se trabajan igual, pero sí hay una variación, porque allí hay efectos de fricción también incluidos. ¿Ok? Porque normalmente cuando un flowing es con el pozo produciendo. En bombeo tal vez no sea tan marcado la diferencia. Pero sí hay algo porque la densidad de los fluidos en el anular también está cambiando, porque ahí se está liberando gas mientras va ascendiendo el fluido. Mientras que ya cuando estás haciendo una estática, ya el gas es separado de la columna. Entonces el líquido que tú tienes allí, tú lo consideras sin gas para los efectos. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿usted nos podría explicar cómo se puede hacer una gráfica de IPR? Una curva de IPR. De forma Sí. fácil, depende. ¿La vas a construir por encima o por debajo del punto de burbujeo? Bueno, hay un ejercicio que es por encima y otro que es por debajo. Porque por encima del punto de burbujeo, tú arrancas en la presión inicial de yacimiento, la estática de yacimiento. Necesitas, si tienes el índice, el IP, con el IP tú puedes calcular para diferencial máximo, que en este caso es igual a la presión estática, que la presión de fondo fluyente tú la pongas a cero para hallar el potencial. O sea, para una presión cero, ¿cuál sería la tasa? Y simplemente unir los dos puntos y tienes una IP por encima de la presión de burbujeo. ¿Ok? Ahora, por debajo es diferente, porque el IP cambia. Entonces, ahí las ecuaciones para calcular la tasa de producción para determinar. Tú asumes presiones y con esos valores tú calculas tu tasa de producción y tú puedes graficar presión contra tasa de producción, PWF contra tasa de producción, y puedes construir la curva de IP, de IPR. O sea que para ambos casos tengo que asumir valores de manera que PWF sea cero y otra donde también puedo Así, poner que PWF es menos por la encima presión de, estática. por encima del punto de burbujeo, tú necesitas dos puntos nada más. El punto de inicio en el eje Y, que es a la presión estática del yacimiento. ¿Ok? Y el punto final en el eje X para una tasa de producción igual, bueno, para determinar, tienes que determinar cuál es la tasa máxima. Como es IP constante, si tú tienes la tasa de flujo, la presión de fondo fluyente, la tasa de flujo, y la tasa de flujo, la presión de fondo fluyente y la presión estática, tú puedes calcular el índice de productividad. Con el índice de productividad lo multiplicas por la presión de yacimiento, asumiendo PWF igual 0, y vas a tener tu máximo, que es el valor que tú debes graficar en el eje X. Y lo que vas a unir esos dos puntos, es una recta. Sí. Lo otro es, si tienes el IP, con la presión de yacimiento y cualquier PWF, tú determinas cuál es Q, entras con Q, y esa PWF que tienes, hallas ese punto, y luego unes ese punto con el origen, ¿sí? Tienes la recta para IP constante. Estamos hablando por encima del punto de burbujeo. Profe, Cuando es por debajo, es otra cosa. O sea, pues ya tienes que irte para atrás. ¿Ah? Dígame. profesor, una pregunta. Hay que elaborar también un gráfico, ¿verdad? Que es con factor de daño, pero el factor de daño es de 0 a 8. Y en la otra hay que asumir el presión de burbuja. ¿Cómo será en ese caso, profesor? O sea, son dos gráficas. Una, o sea, me da un factor de daño que es igual a 0
hasta 8. Ustedes Y en la otra tienen gráfica hay que... ¿Cómo? el libro de producción del profesor Abarca, ¿lo tienen? No, no No lo está tenemos. no está disponible en la plataforma. Yo creo que no. No he revisado bien, profe. Bueno, déjenme ver si yo se los puedo pasar. Ok, profe. Allí hay algunos ejercicios resueltos. De cualquier manera, déjame ver si yo consigo algo que utilicé cuando di producción hace como 2 semestres atrás en presencial, por cierto. Entonces, a ver si tengo unos ejercicios de esa parte. A ver si les puede ayudar. Se los puedo pasar ahora por la Sí, profe, plataforma. muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Estén pendientes, yo voy a buscar esa información y se las paso por la plataforma, por el WhatsApp. Ok, profe. Ok, profesor. Muchas gracias.